Muy buenas, os traigo una pieza de la empresa Zero Tolerance, o ZT. Es una empresa que surgió a partir de una empresa ya existente, que en este caso fue básicamente una escisión, o mejor dicho, una marca que surgió a partir de Kershaw. Ambas empresas, tanto Zero Tolerance como Kershaw, forman parte del grupo Kai, que es un gigante de la cuchillería, pero Zero Tolerance o ZT nació en el año 2006, cuando Kershaw decidió desarrollar una serie de piezas marcadas como Zero Tolerance, lanzando esta marca nueva que iban a estar 100% fabricadas en Estados Unidos y van a contar con colaboraciones inicialmente cuando se lanzaron de grandes gigantes de la cuchillería como Ken Onion o la empresa Strider Knives. La cuestión es que como empresa Zero Tolerance ha colaborado con diseñadores como Jens Hanso, Les George, RJ Martin, Ken Onion, Rick Hinderer, Todd Resford y también con empresas como Emerson Knives y Strider Knives, que tienen reputaciones muy asentadas en la cuchillería táctica. Pasó unos años de producción hasta que ZT lanzó navajas tipo EDC. La gran mayoría eran navajas 100% tácticas y piezas, digamos que muy agresivas en sus líneas. Esta pieza en concreto es un diseño de Rick Hinderer, que lleva fabricando y diseñando cuchillos desde la década de los 80 y que tiene una reputación en el mundo táctico de cierto peso. Yo os hablé de él en los vídeos de piezas como la Kershaw Termite y la Kershaw Cinder, de la que os dejaré en ambos casos un enlace en la descripción de este vídeo. Es una pieza que es cara, están fabricadas 100% en Estados Unidos con materiales premium, diríamos. Todas las navajas y cuchillos ZT están fabricados en Estados Unidos. La cuestión es que el precio de esta pieza, que es la 0393 GLCF, ese GLCF es de Glow y CF es de Carbon Fiber. ¿Por qué? Porque las cachas son de fibra de carbono tipo Glow in the Dark o GITD con una base, diríamos, una estructura de titanio. Bueno, pues esta pieza tiene un precio en Estados Unidos de unos $300. Salió al mercado en el año 2019 y a día de hoy la puedes seguir encontrando, sigue a la venta y tiene un precio en Europa, en España, aproximadamente de los 260, 280 euros. Y es una pieza realmente cara. ¿Vale esos 260, 280 euros? Es algo que desde mi punto de vista es difícil de justificar. Sí es cierto que a mí me parece difícil de justificar ese precio en cualquier pieza industrial. No me voy a meter en el mundo de la cuchillería artesana porque hay procesos que evidentemente hacerlos de manera artesanal y determinados acabados es complicado, lleva muchas horas de trabajo y eso hay que pagarlo. Pero en la cuchillería industrial las cosas cambian. Y hay piezas de la cuchillería industrial que tienen unos precios muy elevados cuando en realidad pues, no valen eso. Esta pieza en concreto vino en una caja, que es, la verdad es que la presentación para una pieza de este importe era un poco lamentable, porque una simple caja de cartón de color blanco, sin ningún extra añadido en el interior, salvo el típico folletito de ZT, y ya está. Yo parto de la idea, y siempre lo digo, que lo importante es el contenido, y de hecho si me viene una pieza excelente, con una relación calidad-precio excelente, envuelta en un trozo de papel de periódico, pues mira, oye, lo importante es lo que hay dentro. Y voy a intentar ceñirme a eso, pero que sepáis que la presentación de esta pieza es la que os he comentado, muy espartana. Sobre el mango de esta pieza. Está realizado en titanio, ambas láminas, ambas partes metálicas del mango son de titanio, y encima de ese titanio vamos a tener unas cachas de fibra de carbono tipo GITD. GITD os he comentado que es tipo Glow in the Dark o que brilla en la oscuridad. ¿Y qué significa eso? Pues significa que cuando le vamos a aplicar luz a estas cachas o la recibe de manera solar, vamos a tener un brillo verde en esas cachas cuando nos vayamos a una zona en la que haya una luminosidad baja. Evidentemente, si tenemos la navaja en el bolsillo, esta navaja no recibe ningún tipo de luz y no se va a cargar. Entonces, teniendo en cuenta que estas piezas van a ir casi siempre con el clip metido dentro del bolsillo, pues bueno, es algo que tiene una utilidad relativa. Queda muy bien, queda muy chulo, la verdad es que cuando lo enseñas la gente alucina, pero su utilidad es un poco más, digamos que, discutible que en un cuchillo que va en su funda de Kydex, parte del mango asoma y que va a cargarse de luz de una manera normal porque está al aire. En este caso, pues solo va a haber una porción de la navaja que va a estar al aire y el resto va a estar a oscuras dentro del bolsillo y no va a brillar de ninguna manera. La ergonomía de la pieza es buena. Tiene una estructura en la que tiene una doble dactilera. En la parte que no es esa doble dactilera tiene unas muescas antideslizantes y en la mano encaja muy bien. Las dimensiones de la pieza son de 21 centímetros abierta, de esos 21 centímetros, 9,1 centímetros
son de hoja y de esos 9,1 centímetros, 8,8 centímetros son de filo útil. El mango mide casi 12 centímetros, 11,9 centímetros totales. De tal manera que yo, que tengo una mano 9 de guante, ya veis que la cojo y me sobra navaja tanto por arriba como por abajo. Eso hace que puedas cogerla con guantes, sin ellos y con un amplio rango de tallas de mano. En cuanto a la parte superior, nos vamos a encontrar con que la estructura es abierta y se facilita muchísimo la limpieza con este tipo de estructura. Vamos a ver una curva en la que podemos apoyar el pulgar con un agarre, aprovechando todo el mango, diríamos, yéndonos hacia la parte trasera, y que si vamos más hacia adelante y viajamos por ese mango, todavía tenemos margen para apoyar el dedo en esta cremallera que hay en la hoja, de tal manera que puedes hacer un buen apoyo en todo momento. La tornillería es tipo Tors, en este caso pavonada. Como podéis ver, en este lado vamos a tener en la zona del eje un tornillo tipo Tors y en el otro lado una tuerca gigantesca que casi es una seña de identidad de ZT, de Zero Tolerance. El clip que veis aquí, que está pavonado también, está fijado con dos tornillos y tiene dos posibles posiciones. Una es esta, que es con la punta hacia arriba para diestros, y la otra es esta de aquí, que como hay que hacer un fresado para que ese clip esté, diríamos que más fijo en la cacha, lo que han hecho es proporcionarnos una tapita metálica que va fijada con un solo tornillo y que cuando desmontamos el tornillo encontramos la rosca para colocar el clip y el segundo tornillo. Funciona bien, no hay ningún tipo de problema y es un detalle que pongan esa tapa para que no se acumule porquería en esa zona. Las cachas de fibra de carbono tienen en este lado una función estética y en este otro tiene una función extra. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo de seguro de la pieza es un tipo de seguro tipo frame lock. Voy a abrirlo y vais a ver cómo este frame de titanio encaja y se posiciona debajo de la hoja. Bueno, pues muchas piezas tipo frame lock de titanio tienen una especie de disco en algunos casos y en otros otras soluciones técnicas para hacer un tope de extensión. Es decir, que cuando liberamos la hoja, moviendo ese frame lock, no nos pasemos de frenada y cedamos el titanio y quede, digamos que, sin fuerza para volver a su sitio. Lo que han hecho aquí es colocar la cacha de fibra de carbono cubriendo esa sección de tal manera que cuando yo abro el frame lock me hace de tope la fibra de carbono. ¿Lo veis? No puedo pasar más allá de esa cacha y hace de tope de extensión del frame lock. Es algo que está bien, le aporta un toque estético, porque la verdad es que las navajas que tienen todas las cachas en titanio, un frame lock típico de titanio, de dos cachas de titanio, por un lado son frías y por otro lado pues todas tienen un poco la misma estética. En este caso, colocando estas dos cachas de fibra de carbono, hemos cambiado totalmente la estética de la navaja y le hemos añadido el tope de extensión en la propia cacha. En cuanto a colocarle una rabiza, pues ya veis que en los bujes vienen acanalados para que puedas pasar un paracord, estrangularlo en ese buje y colocar aquí una rabiza sin tener ningún agujero destinado a un fiador, pero pudiendo colocarlo ahí, porque ya veis que aparte libra perfectamente la hoja y no va a tocar en ningún momento el filo ese buje. Veis que hay espacio de sobra. El otro buje es idéntico y esto que veis aquí, a ver si lo consigo enseñar, ahí, esa barrita es el stop pin. Es lo que hace de tope cuando abrimos la navaja, pero que también va reforzado con otra cosa, ahora os lo enseñaré. Tiene una buena detent ball que retiene la hoja en posición cerrada con bastante fuerza, pero para contrarrestar esa detent ball que sujeta la hoja con bastante fuerza, vamos a encontrarnos con unos rodamientos KVT en el eje, de tal manera que nos va a dar una apertura fluida. También ayuda a esa apertura fluida que la hoja tiene nada más y nada menos que 4 milímetros de grosor, es decir, esta hoja tiene bastante masa y una vez que superamos la presión de la detent ball, a nada que le demos un poco de inercia, va a moverla con bastante facilidad hasta su posición de apertura. La apertura se puede realizar mediante tetón o mediante flipper. Cuando el flipper queda en posición de abierto, si os fijáis tiene aquí unas muescas antideslizantes y nos sirve de guarda en el agarre, de tal manera que es imposible que cerrando la mano alrededor del mango esa mano vaya en algún sitio. Pero también podemos abrirlo por el tetón, que como veis es doble, es ambidiestro también, y podemos empujar la hoja de ese tetón para abrirla. Una vez que se abre la hoja y el frame lock encaja, el stop pin hace de tope trasero, pero también hacen de tope los laterales del tetón en el propio mango, por esa forma que le han dado al mango para que pueda apoyar en ellos. Y cuando digo que apoya, es que realmente apoya. A ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis que ahí tienen marcas el tetón? Bueno, pues esas marcas son del apoyo que hace en el propio mango. De tal manera que una vez que queda ahí, queda apoyado en el stop pin y reparte la presión también en los dos tetones. De tal manera que
Hay un tope trasero muy firme para que no vaya a ningún sitio. El frame lock encaja perfectamente y el frame lock esconde, aparte de la detent ball que veis ahí, es esa bolita metálica que veis. ¿Veis que hay una piecita que va atornillada? Bueno, pues esa pieza atornillada es una pieza de acero templado, de tal manera que es un acero antidesgaste para que ese roce de la hoja de acero contra el titanio no cause un desgaste y acabe cogiendo tolerancia la hoja. De tal manera que con esa pieza antidesgaste vamos a tener una vida útil muy larga y unos ajustes muy buenos de este frame lock. La verdad es que en cuanto a la construcción se le pueden poner pocas pegas a esta navaja. Mi mayor pega con esta pieza es el precio, que sinceramente me parece excesivo. Me parece excesivo por una pieza industrial. Yo no entro en el precio de las piezas artesanas, por lo que os he comentado, pero sí es cierto que es complicado justificar ciertos precios en piezas industriales. La apertura funciona muy bien, los rodamientos hacen su trabajo y lo cierto es que la apertura es muy fluida. La hoja es una hoja tipo harpoon o tipo arpón, con una punta que Rick Hinderer denomina punta tipo espanto, que combina una especie de doble vaciado. Ahí hay una línea, ¿la veis? Y aquí hay otra. Y es una línea que se supone que lo que va a hacer es combinar una serie de grados diferentes de vaciado para darnos una punta penetrante pero robusta. ¿Cuál es el problema desde mi punto de vista aquí? Que en esta pieza, por ejemplo, todos los vaciados son vaciados planos y no se genera una transición muy notoria. Hay otras piezas, como la que eso permite, que tiene un vaciado cóncavo que combina con una punta con un vaciado plano más robusto. De esa manera sí que es más evidente esa punta tipo espanto. Aquí queda un poco disimulada y realmente pues no ves una transición brusca y que sea muy notoria. Tampoco ayuda mucho el tipo de acabado que tiene la hoja. Este acabado es un acabado que Rick Hinderer denomina working finish. ¿Por qué lo llama working finish? Porque se supone que es un acabado que es una combinación de un bead blast y un sand blast. ¿Cuál es el acabado final? Pues es un acabado que, como veis, está lleno de pequeños arañazos en montones de direcciones sobre una superficie mate que hace que pues la uses tranquilamente sin preocuparte mucho de que se arañe, porque la verdad es que no se va a notar entre tantos arañazos. Lo único que no me gusta es que es ligeramente rugoso ese acabado y que cuando asientas la navaja con pasta y cuero, en mi caso óxido de cromo verde, pues el óxido de cromo se queda un poco pegado en la superficie y tengo que limpiar la hoja bien con disolvente para que no queden restos del óxido de cromo verde. La verdad, es algo que no me acaba de cuajar, pero que me pasa en más piezas, no solo en esta. ¿Qué acero han utilizado para esta pieza? Bueno, han utilizado un acero, como os he comentado, de 4 milímetros de grosor y el acero que utilizan concreto es el CPM20CV, que es un acero pulvimetalúrgico con una excelente retención de filo, que tiene un 1,9% de carbono, que es una auténtica barbaridad, y que en este caso está endurecido hasta los 60-62 HRC. Es un acero premium con una retención de filo muy buena, que con un vaciado plano como tiene esta pieza va a durarnos mucho y que tiene ciertas peculiaridades. Es un acero que es ideal para hojas cortas, para cuchillos fijos de hoja corta o para navajas como esta. No está destinado, o mejor dicho, diseñado para trabajar bien en hojas largas, porque pues, bueno, tiene ciertos problemas en ese sentido. Y es un acero que no hay que afilar nunca por debajo de los 15 grados por lado. ¿Y por qué? Pues porque si lo afilamos por debajo de los 15 grados por lado, el filo va a ser tan duro y tan fino que se va a convertir en un filo un tanto quebradizo. Y hay otra peculiaridad de este acero, y es que no genera una rebaba cuando lo afilas. Tú cuando estás trabajando sobre el afilador, habitualmente tú trabajas hasta que generas una rebaba en esta cara y cambias de lado y generas una rebaba en el otro lado y bueno, ya luego te dedicas posteriormente a quitar esa rebaba pues, con diferentes métodos. La cuestión es que este acero no genera esa rebaba y es algo que mosquea un poco, es algo que la verdad es que despista bastante. Me pasa un poco como con los cuchillos cerámicos, que me ha tocado afilar alguno, y es un auténtico infierno porque no tiene ese indicador de la rebaba, que es al mero tacto cuando estás afilando. Yo muchas veces estoy afilando y lo que hago es pasar la yema del dedo por encima para comprobar si tengo esa rebaba en toda la longitud de la hoja. Y el hecho de que no la genere, pues bueno, me mosquea bastante a la hora de afilar y me hace tener que estar pendiente de otras cosas, de mirar el filo y ver hasta dónde he desbastado. Y es algo menos intuitivo y un poco más problemático a la hora de afilarlo. Pero por lo demás, es un acero que ya os digo que tiene una retención de filo excelente. ¿Cómo ha llegado a mí esta pieza? Pues esta pieza ha sido un regalo de mi esposa en el aniversario de nuestra boda, que fue hace unos cuantos meses. No la he querido enseñar en el canal hasta ahora, porque voy a aprovechar que es una pieza extremadamente cara desde mi punto de vista, porque son $300, casi 280 euros lo que pago por ella.
Me parece un importe muy elevado y va a ser mi regalo de aniversario y en gran medida pues parte de mi regalo de estas navidades. Simplemente porque no quiero que haga más gasto y de esa manera pues celebro 2 veces ese regalo, el aniversario y ahora, porque me parece una pieza muy muy cara. Si se lo dije, a mí me gustan mucho las cosas buenas, como a todo el mundo, pero hay piezas como esta que me parecen excesivamente caras para lo que son. Yo compro fibra de carbono con acabado GITD para mis cuchillos. Yo de hecho la compro con acabado Marlet, diríamos que es un acabado distinto a este, en planchas. Y sé lo que cuesta. Y como también compro acero, sé lo que cuesta el acero CPM 20CV. Y la cuestión es que esta pieza es muy cara. Es así de sencillo. No es muy cara porque sea un acero tolerance ni nada por el estilo. Si miráis piezas similares con estos materiales que sean un frame lock de titanio, fibra de carbono GITD, que no hay muchas la verdad, y este tipo de acero en la hoja, son piezas caras en general. Y es algo que, pues bueno, con lo que hay que bregar, diríamos. Yo personalmente no necesito este acero para mis actividades de montaña ni para mi trabajo. El acero CPM 20CV es un acero de gama muy alta, es un acero polimetalúrgico que funciona muy bien, pero que evidentemente no le hace falta a nadie. Si te lo compras es porque es un capricho. Y bueno, pues a veces prefiero darme 3 caprichos de 100 euros que darme uno de 300. Aún así, le agradezco muchísimo a mi esposa este regalo porque es una pieza que yo personalmente, pagándola yo, no la habría comprado jamás, y de esta manera pues tengo una pieza premium que es una auténtica maravilla, pero que pues me parece cara, ni más ni menos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de interés esta pieza y nada más, un saludo.